Bien, muchachos, pueden saludar por favor al profesor José Luis Bertis, que muy amablemente se ha conectado para contarnos un poquito sobre su manera de ver Grecia y el Partenón específicamente. Eh, voy a explicar un poquito quién es José Luis también para que lo ubiquen aquellos que no lo han conocido, que no han tenido la suerte de tener dibujo con él. José Luis es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, tiene una especialización en restauración de monumentos por la Sapienza de Roma, proyectista y arquitecto docente en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Destaca como profesor de dibujo e historia de la arquitectura. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por estar aquí. Acepté la invitación de Ángeles con muchísimo agrado porque soy un apasionado de historia. Como ya mencionó Ángeles, es una materia que enseño en otra institución. Eh, y bueno, entonces, y sobre todo en el específico caso del Partenón, me dio muchísimo gusto esta propuesta porque es un lugar que he tenido la ocasión de visitar hace un par de años. De hecho, dentro de la presentación que voy a hacer ahora, hay algunos videos hechos en el lugar, o sea que creo que ha sido una cosa, fue perfecto, Ángel, cuando me dijiste Partenón, dije al toque Partenón, porque tengo material personal, ¿no? Entonces fue muy bonito. Me da mucho gusto ver algunos exalumnos míos, acá recuerdo a Andrea Wakabayashi, creo que está Ale Ganosa también, que han sido mis alumnos de dibujo 1, varios que han pasado por mis aulas y bueno, han sido muy buenos alumnos, ¿no? Y cómo va, hola, cómo va pasando el tiempo, ¿no? O sea, alumnos de primer y segundo ciclo y ya estamos en, creo que séptimo, Ángeles, este curso. Sexto, no sé, bueno, es un curso ya avanzado. Muy bien, vamos a comenzar, luego empiezo ya. Ah, vas a hacer un refresh, ya, perfecto. Ya puede suceder estas cosas de la plataforma y sobre todo de las conexiones. Yo, por ejemplo, una cosa que he aprendido en todo el año de enseñanza virtual es fundamental para poder tener una comunicación, una conexión adecuada, trabajar con el cable, no fiarse del Wi-Fi, no cosa que hice en un inicio, pero ahora ya con ese tema de necesitar una conexión eficiente para hacer una clase, o sea, es indispensable el cable. Yo, de hecho, me he tenido que mover y acercarme a mi router para conectar el cable. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy va a ser el Partenón, que es... voy a comenzar ya a mostrar el material porque así ya vamos entrando de lleno en el tema de hoy. A ver, vamos a... Todos tenemos una idea, creo, desde nuestros cursos de historia del colegio, ¿no? Donde sí, se estudia la historia universal, se estudian los principales monumentos, de hecho, el Partenón es uno de ellos, y tenemos un concepto seguramente ya formado y cada uno puede verlo en un modo diferente, ¿no? A ver, acá tenemos una serie de ideas respecto a lo que sería el Partenón, ¿no? ¿Qué cosa opinan ustedes? ¿Son acertadas? ¿Coinciden con lo que es? ¿Coinciden con la visión que ustedes tienen de este monumento? ¿Agregarían algo más? He hecho una especie de lluvia de conceptos de lo que es este templo, ¿no? Es el principal monumento de Grecia, seguramente. Es el templo perfecto en su estilo. Es una obra cumbre del genio humano. Es la búsqueda de un ideal, ¿no? Es la belleza traducida en arquitectura. Es una de las maravillas de la antigüedad. En fin, es una inspiración, como dice Ale, ¿no? La unión perfecta entre estética y técnica, eso también me gusta mucho, ¿no? En fin, ¿no? Y obviamente es patrimonio de la humanidad. Ustedes saben, ¿saben algo sobre lo que es un patrimonio de la humanidad?
Ángeles en algún momento les habrá mencionado, no sé si entran dentro del contenido del curso, pero digamos, es una cosa que normalmente la escuchamos, sobre todo en países con una gran riqueza histórica y cultural como es también el Perú, ¿no? Entonces, el patrimonio de la humanidad es una categoría de monumentos que otorga la UNESCO a ciertas construcciones, no necesariamente construcciones, también pueden ser paisajes, inclusive ahora se habla de un patrimonio inmaterial, en este caso estamos hablando de un patrimonio material, ¿no? De que sería un templo, un edificio, una fortaleza, un castillo, una casa, ¿no? Ese es el patrimonio material, el patrimonio tangible, pero también existe ahora un patrimonio intangible que por su importancia para un determinado pueblo, pues debe ser preservado y se vuelve patrimonio de la humanidad, ¿no? Esto sin explayarnos demasiado. Sería eso. Vamos a ver dónde nos ubicamos, el emplazamiento de nuestro templo, ¿no? O sea, obviamente estamos en Grecia, eso lo sabemos todos, estamos en la ciudad de Atenas, que es la capital de Grecia, ¿no? Y en la ciudad de Atenas, que es una ciudad rodeada de colinas, ¿no? Porque es una especie de llanura que tiene una geografía bastante particular, está rodeada de colinas que de alguna manera protegen toda esa zona, pero en medio de esta llanura, donde se ha construido la ciudad de Atenas, existe una colina especial, que es la colina sagrada. Eso es la Acrópolis, ¿no? Ahora, esto es un concepto que manejaban los griegos en un momento de la historia. El valor sagrado que se le da a la colina en la ciudad va a ser después traducido en la construcción de los principales edificios, ya sean religiosos, en ese caso también ha tenido en algún momento de su historia una función defensiva, ¿no? Eso no es un concepto exclusivamente griego, porque recordemos que también en las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Los apus eran las divinidades presentes en la geografía del lugar, ¿no? Las montañas, por ejemplo, para los antiguos peruanos, tenían un valor sagrado también. No sé por qué en ese momento, a veces me salgo un poco del tema, lo que pasa es que el curso de historia, a mí me gusta mucho historia porque un tema jala a otro, ¿no? Entonces, uno termina explayándose mucho, ¿no? Pero decía esto, voy a ser muy breve en esta comparación, no comparación, pero recuerdo de lo que es Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu está rodeada también de colinas, perdón, de montañas, en ese caso son montañas, ¿no? Y tienen un valor sagrado. Entonces, es, digamos, una cosa muy presente en las civilizaciones antiguas, dar un valor de sacralidad a las montañas, ¿no? Y esa sería la Acrópolis en el caso de Atenas, pero otras ciudades griegas de la antigüedad también tenían una Acrópolis, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro templo está ubicado en la Acrópolis, ¿no? Ese es el significado, ciudad alta, porque sobre esa colina vendría en algunos casos a construirse una ciudad sagrada, ¿no? Es el lugar más importante de la ciudad, ¿no? En el caso de la Acrópolis de Atenas, están ligados a este lugar los mitos del origen de la ciudad, ¿no? Nuestro tema ahora es el Partenón, pero justamente me explicaban cuando estuve de visita a la Acrópolis que desde el punto de vista histórico, para el pueblo de Atenas, es más significativo inclusive el Erecteón. No sé si han visto el Erecteón en el curso, Ángeles, no sé si lo has mencionado, ¿no? Que es uno de los templos que existen en la Acrópolis. Ah, todavía no, ya, bueno, ya llegará el momento en que darán el Erecteón. Entonces, desde el punto de vista histórico, el Erecteón vendría a tener un valor más directamente conectado al origen de Atenas, ¿no? Es interesante. Bueno, ya había adelantado este texto en el sentido que fue también tuvo una función defensiva y ha sufrido cambios a lo largo de la historia, porque efectivamente
en la larga historia que ha tenido la ciudad de Atenas, ¿no? Ha tenido dominaciones de diferentes pueblos, ¿no? En algún momento el imperio, no, antes del imperio otomano han estado también en la época medieval los francos, por ejemplo, y en varias de esas etapas, la Acrópolis, por su característica geográfica, era utilizada como fortaleza, ¿no? Vamos a continuar entonces. Y acá tenemos una representación gráfica en una antigua pintura del 800, donde de alguna manera representan el Partenón completo, ¿no? Y con inclusive las murallas defensivas, porque se vuelve una fortaleza en algún momento, la Acrópolis, ¿no? Y vemos que destacan, en que estamos dando de la imagen de la izquierda, ¿no? En el lado central, los propileos, que es el ingreso monumental al área de la Acrópolis, y el Partenón en el lado derecho, ¿no? En cambio, en este 3D, en el lado derecho, sería más o menos la situación actual de la Acrópolis, ¿no? En la Acrópolis tenemos como estructuras principales los propileos, que habíamos mencionado, debería ser el ingreso, no sé si logro acá, si se puede trabajar con los gráficos, estos son los propileos, ¿no? En este caso está acá, ¿no? Luego tenemos nuestro tema de hoy, que es el Partenón, que está aquí, el Erecteón, que lo he mencionado hace unos segundos, estaría acá, que es un templo mucho más pequeño, el famoso templo de las Cariátides, ¿no? Famoso por ese aspecto, y luego está el templo de Atenea Nike, importantísimo también, pequeño, recién restaurado, está en esta parte de ingreso, ¿no? Esas son las estructuras principales de la Acrópolis. Bueno, abajo tenemos el Odeón, esas son estructuras que están fuera ya de la zona de la Acrópolis. Entonces, el ingreso es a través de los propileos y se llega a la zona, a la meseta, donde están ubicados los principales edificios. Una curiosidad es la siguiente. Cuando uno ingresa, se encuentra con la fachada posterior del Partenón. O sea, uno entra por acá, eso es una flechita, ¿no? Y lo que uno aprecia en el momento que uno entra es la fachada posterior. Esa es una cosa curiosa porque, digamos, la mayoría de turistas, cuando entran al área de la Acrópolis, ¿no? Deslumbrados, empiezan a tomar fotos y se piensa que es la entrada principal del Partenón. Curiosamente no lo es, ¿no? Curiosamente no lo es. La entrada principal es la otra, al templo, ¿no? Y eso tiene una explicación. Bueno, antes de pasar a esto, eso tiene una explicación. Los templos griegos tenían la entrada principal orientada hacia el este. Por lo tanto, la entrada al Partenón viene a ser esta, la entrada al Erecteón viene a ser esta, efectivamente tiene la misma orientación, y la entrada al templo de Atenea Nike es esta, ¿no? Entonces, es el detalle curioso, digamos, de este emplazamiento, ¿no? Debido a que la orientación, según los cánones de la arquitectura griega, tenía que respetar ese orientamiento hacia el este, ¿no? Hemos hablado del emplazamiento, ahora tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no? El Partenón es una obra representativa de lo que sería la Edad de Oro de Grecia. La Edad de Oro de Grecia. La Edad de Oro de Grecia coincide con el gobierno de Pericles. El gobierno de Pericles. Pericles fue un estadista griego. Su presencia en su accionar, digamos, dentro de la historia de Grecia, en particular de Atenas, fue la que llevó
al progreso de las artes, al progreso de la ciudad, ¿no? Sobre todo porque fue un momento en el cual habían derrotado a los persas. Sin explayarnos mucho en el tema de la historia, digamos, ¿no? Grecia era un pueblo colonizador, ¿no? Un pueblo que logró una considerable expansión territorial en toda la zona del Mediterráneo, ¿no? No lograron tener la expansión que logró Roma, ¿no? Eso va a ser después, pero fueron conquistadores y lograron tener colonias en diferentes zonas del Mediterráneo, ¿no? Una de las más importantes están en el sur de Italia, que es la Magna Grecia, la zona del sur de la península de Italia, la parte oriental de la isla de Sicilia, ¿no? Inclusive hay importantísimos ejemplos de arquitectura dórica en esta zona de Italia y también en Medio Oriente, ¿no? ¿Qué pasa en esta época en Medio Oriente? Se desarrolla la civilización persa, ¿no? ¿Ustedes saben dónde se ubica Persia geográficamente? A ver si tenemos alguna idea en qué zona de Asia se encontraba la antigua civilización persa. Los persas. Mientras tomo mi café, vamos a ver si alguien se anima a recordar. Estarán googleando, tal vez cuando se demoran, Ángel, yo no sé qué empiezan a hacer una búsqueda en Google. Es un clásico, pero está bien. Yo siempre digo que la tecnología que ha estado tan, ¿cómo podríamos decir? Antes de la pandemia, la tecnología ha sido inclusive criticada, ¿no? Pero si la tecnología ayuda al aprendizaje, y sobre todo que en nuestra época de virtualidad es fundamental, yo creo que todas las personas que en algún momento criticaban el uso y abuso de la tecnología ahora simplemente tienen que reconocer la ventaja. Entonces, bueno, sin alargarnos mucho con esta reflexión sobre la tecnología, Persia se ubicaría en lo que actualmente corresponde a Irán, a la zona de Irán, Medio Oriente, ¿no? ¿Qué pasa con Persia? Persia es una civilización que logra desarrollarse muchísimo, ¿no? También son conquistadores y empiezan a conquistar las colonias griegas, sobre todo en la meseta de Anatolia, ¿no? Y son una amenaza bastante importante para los griegos. Van a haber guerras entre griegos y persas. En algún momento, en la etapa de la guerra de las Termópilas, me parece, logran entrar a Atenas y destruyen Atenas en el año 480, entre 480 y 469. Destruyen Atenas y destruyen la Acrópolis, ¿no? Es un golpe muy fuerte para el orgullo de los atenienses. Entonces, ¿por qué hacemos todo este preámbulo histórico? Porque Pericles, cuando entra al gobierno, decide la reconstrucción de la Acrópolis y en particular del Partenón, lo tiene como un objetivo casi personal, ¿no? Para compensar toda la pérdida, toda la destrucción que habían causado los persas y como motivo de orgullo nacional, ¿no? Entonces está muy asociado históricamente la construcción del Partenón al gobierno de Pericles, ¿no? Siglo V. Ahora, siendo un templo, está dedicado a una divinidad, ¿no? Hay templos que están dedicados, sobre todo en las religiones politeístas, a varias divinidades, recordamos, por ejemplo, el caso del Panteón de Roma, que justamente el nombre Panteón significa todos los dioses, ¿no? O sea, es un templo único dedicado a muchas divinidades, en el caso del Panteón. En el caso del Erecteón, que está ahí a pocos metros del Partenón,
está dedicado a dos divinidades, ¿no? A Atenea, Atenea Polias, y a Poseidón, ¿no? Hay dos divinidades. En cambio, en el caso del Partenón, está dedicado a la diosa Atenea Partenos, la diosa Atenea Partenos, la diosa virgen, la protectora de la ciudad de Atenas, del pueblo de Atenas, ¿no? Por lo tanto, el Partenón podría ser considerado efectivamente como el principal templo de la ciudad. Y entrando a lo específico, ya hablando de la arquitectura y del estilo, es el edificio cumbre del orden dórico, ¿no? Porque es a partir de esta construcción que se va a, de alguna manera, modificar un estilo que ya se venía dando desde muchísimos siglos atrás. El orden dórico es de la familia de los órdenes clásicos de arquitectura, es considerado el más antiguo. Me parece también ya han visto los órdenes clásicos de la arquitectura. Ángeles, ¿saben los chicos cuáles son? Ah, todavía no. Entonces me estoy adelantando un poquito a lo que son los órdenes clásicos. Ah, ya los han oído. Claro, aparte del dórico hay otros dos órdenes. A ver si, refrescando un poco de memoria, repasando los saberes previos, como se dice en las corrientes educativas de ahora, aparte del dórico, ¿qué otros estilos tenemos? Dórico, jónico y corintio, exactamente. Esos son los estilos clásicos, ¿no? El jónico y el corintio. Acá estamos hablando del dórico, ¿no? Y mencionaba, es un estilo muy antiguo que ha tenido una evolución. Es muy interesante, no tengo imágenes en este PPT, pero es muy interesante comparar el Partenón con otros edificios dóricos antiguos. Y justamente los edificios dóricos anteriores, de 200 años al Partenón, más interesantes y que están bastante bien conservados, por lo menos en la parte exterior, en la parte del peristilo, están justamente en el sur de Italia, ¿no? En el valle de los templos de Agrigento, en Sicilia, y en Pestum, que es una zona que está al sur de Nápoles, en Italia, ¿no? En estas dos localidades tenemos ejemplos de templos de estilo dórico, de un dórico arcaico, ¿no? En arquitectura, vamos a ver siempre en el curso de la historia una evolución de la arquitectura. Hay momentos en el cual se pueden ver ciertos edificios como momentos de transición, ¿no? Eso lo vamos a notar en muchísimos casos, en muchísimas civilizaciones, ¿no? En el caso del Partenón, por ejemplo, podríamos remontarnos, ahora cuando hablamos de la tipología, mejor vamos a verlo con mayor claridad. Acá nuevamente vemos algunos datos de la reseña histórica. Estamos en pleno siglo V, ¿no? Había otro templo, no es que el Partenón se construye de cero, o sea, se construye de cero porque el anterior fue destruido, habíamos mencionado, por los persas, ¿no? Pero, digamos, había ya un templo dedicado a la diosa Atenea, ¿no? Justamente en el año 480 fue destruido el templo antiguo, ¿no? Para la construcción del Partenón se convocó a los principales arquitectos de la época, ¿no? Tiene un primer momento de construcción en donde Pericles no estaba todavía en el gobierno, ¿no? En el gobierno en ese momento estaba Simone, ¿no? Simone es el que en realidad inicia el primer proyecto, le encarga el diseño, la construcción a Calícrates, ¿no? Luego va a haber un momento de estancamiento de esa construcción, ¿no? Y ya en el momento en el cual entra Pericles al gobierno de Atenas, ¿no? Llama a Ictino, ¿no?
que va a aportar cambios al proyecto de Calícrates, ¿no? Ictino era otro de los arquitectos más importantes de la época en Grecia. La parte escultórica va a ser encargada a uno de los principales artistas de la época, que es Fidias, que era escultor y era arquitecto. De hecho, Fidias va a ser podríamos decir, el supervisor de la obra y además el autor de la decoración escultórica. Ahora, mencionábamos que Ictino va a hacer algunos cambios al proyecto inicial, ¿no? Y entre los cambios va a ser el aumento de la cantidad de columnas que tiene el Partenón, y sobre todo, una cosa interesante, va a ampliar el naos. Vamos a después a ver exactamente las partes, que viene a ser la celda central del Partenón. La va a ampliar porque se decide construir una estatua dedicada a la diosa Atenea, que era monumental, ¿no? Y tenía que estar dentro del naos. En la versión de Calícrates, el naos resultaba un poco pequeño para la idea de grandiosidad que tenía Pericles y los arquitectos, y sobre todo Fidias, ¿no? Quedaba chica la celda de la primera versión del proyecto. Entonces, estas modificaciones las va a hacer justamente Ictino y Fidias. Acá justamente tenemos una sobreposición de las plantas. La planta que vemos en color negro es la versión de Calícrates, ¿no? Vemos que es más pequeña, más estrecha, ¿no? Ya tiene, digamos, las partes que componen el templo están presentes, ¿no? Vamos a ver a continuación las partes, pero por ahora queremos simplemente comparar la diferencia de tamaño y de proporciones de las plantas, ¿no? Entonces decíamos, la de color negro viene a ser la antigua planta de Calícrates, y la planta definitiva, que sería el actual Partenón, es la que vemos con un achurado gris. Y aquí tenemos entonces la descripción del templo. Es un templo períptero, octástilo. Ya vamos a explicar qué cosas son estos términos, no sé si los conocen o aún tal vez no los han manejado, ¿no? La principal característica son justamente las columnas. En todo el perímetro tiene 48 columnas, ¿no? Para tener una idea de sus dimensiones, podríamos decir que son las siguientes: 69 por 30 metros, ¿no? Es un gran rectángulo, 69 por 30, ¿no? Las partes que componen el templo son el crepidoma. Vamos a hablar de la parte de la base, ¿no? Son unas plataformas, ¿verdad? Entonces, la plataforma que está en contacto con el terreno mismo es el crepidoma, ¿no? Luego viene el estilóbato, que es lo que vendría a ser el piso del templo, o sea, la última parte de la plataforma sobre la cual se apoyan las columnas. Eso es el estilóbato. Luego hay una especie de vestíbulo, que es el pronaos, ¿no? Con esas 6 columnas, estamos viendo acá, y luego a través de este pronaos se entra en lo que sería el naos, o la celda, o la cella, como se dice en italiano, ¿no? Y en donde va a estar ubicada la estatua de la divinidad. En este caso estamos hablando de Atenea Partenos. En la parte posterior a la celda principal se ubica un pequeño espacio que es llamado el opistodomos. El opistodomos. Es la zona más privada de toda la estructura. Era lo que podríamos llamar inclusive la sala del tesoro. La sala del tesoro. Hay idea de que en realidad en algún momento puede haber efectivamente funcionado como tesorería. Puede haber funcionado como, es una hipótesis sobre la función del opistodomos. ¿Por qué? Porque Atenas, en la época de las ciudades-estado, que es justamente la época en la cual se construye, Atenas
era la ciudad principal de todas las ciudades-estado de Grecia, ¿no? Entonces, justamente, una de las hipótesis es que en este Opisthodomos se haya conservado el tesoro de la ciudad, ¿no? Entonces, estas son las partes del templo clásico griego, en este caso estamos hablando de Partenón, ¿no? Bueno, en realidad, de templos en la antigua Grecia había varias tipologías, ¿no? Acá estamos hablando de un templo períptero. Se llama períptero porque tiene en sus 4 lados columnas, rodeado en sus 4 lados de columnas. Pero hay otras tipologías de templos en Grecia. No sé si los han abordado el tema de las diferentes tipologías de los templos, Ángeles, o todavía no han visto, no sé si entra, pero entra dentro del curso todavía no, ya. Bueno, de todas maneras, entonces creo que podríamos adelantar un poquito que hay diferentes tipologías. Bueno, entonces ya en algún momento llegarán a ver con detalle los diferentes templos, ¿no? Esta es la tipología del templo períptero. Hay otra tipología que es el templo, voy a aprovechar para dibujar acá, que es el templo en Anta. Vamos a hacerlo acá al costadito, pero vamos a elegir mejor el rectángulo. Son los templos, me salió un poco chiquito, creo que me estoy complicando la vida, lo he hecho demasiado chico, vamos a hacerlo más grande, ¿ya? A ver, entonces, el templo en Antis, o en Anta, viene a ser el templo que tiene 2 paredes que se prolongan, esa es la celda, digamos, ¿ok? Y tiene las columnas a la entrada, que puede ser 2 o 4, que estarían acá, ¿no? Ese es el templo en Antis. Luego hay templos circulares también, el tolos, en donde la celda es circular y está rodeado de columnas en todo el alrededor, ¿no? Esa es otra tipología de templos. Vamos a mencionar estos, hay otros también, pero por ahora era simplemente para que tengamos presente que no todos los templos griegos son iguales, ¿no? Se supone que estas son columnas, hace un poco difícil hacer círculos con el Blackboard, pero bueno. Entonces, simplemente he mencionado otras 2 tipologías de templos, pero en el caso nuestro estamos hablando de un templo períptero, ¿ok? Y hemos mencionado anteriormente los órdenes arquitectónicos clásicos, en este caso estamos hablando del orden dórico. Ahora, se mencionaba el diseño del Partenón como una búsqueda de la perfección, de la belleza, ¿no? Hay una serie de relaciones, de proporciones entre sus elementos, ya sea en planta y ya sea en elevación. Vamos a verlo también en elevación, ¿no? Un estudio muy preciso de las relaciones de medidas de llenos y vacíos, etcétera, ¿no? Ahora, esta sería la entrada. Ahora, mencionaba el tema de que la Acrópolis se entra por detrás. Efectivamente, una llega por acá, eso es una flecha, ¿no? Tienes que rodear todo el Partenón y llegar al lado oeste. El lado oeste es el que corresponde a la fachada principal, ¿no? Ese es el estado actual del Partenón. Ya estamos viendo que efectivamente queda solamente las columnas de la perístasis se dice porque es en todo el perímetro tiene columnas, y de la parte interior queda prácticamente el muro del Opisthodomos, ¿no? Eso sería todo lo que queda en la actualidad. Y siguiendo con el tema de las proporciones,
el lado corto, que corresponde justamente a la entrada, en ese caso en la fachada este, ¿no? Tiene las proporciones del rectángulo áureo, ¿no? La proporción áurea fue aplicada en el caso del Partenón. Ahora, aparte de esto, vamos a ver más adelante también que hay una serie de deformaciones, escuchen bien la palabra deformaciones, hechas a propósito para lograr una percepción perfecta de la obra, ¿no? Se ha llegado a ese nivel de rigurosidad en un diseño arquitectónico, ¿no? Vamos a verlo también con un gráfico más adelante. Entonces decíamos que el rectángulo áureo justamente es la estructura de la fachada, incluir el basamento, porque para hacer el cálculo de la fachada hay que incluir el basamento. Y acá está lo que estaba mencionando. Ahora, el diseño estuvo regulado justamente por esas relaciones, porque lo que se buscaba era la armonía absoluta en esta obra arquitectónica. Entonces, acá tenemos tres esquemas. En el esquema E es el esquema, es el modo como el ojo humano debería apreciar, estamos hablando en ese caso de la fachada, ¿no? La fachada. Pero el ojo humano, eso nosotros podemos observar también nosotros mismos haciendo alguna prueba, ¿no? El ojo humano es como un lente de una máquina fotográfica que en algún momento deforma las líneas, ¿no? Una línea horizontal puede ser percibida como una línea que se empieza a curvar, ¿no? Esa es la característica del cono visual, ¿no? Esto los arquitectos griegos ya lo habían descubierto, ¿no? Entonces, ese es uno de los tantos aspectos sorprendentes, ¿no? Y cuando digo sorprendentes es porque estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de una civilización de la antigüedad. Sin embargo, ¿no? Llegó a tal nivel de perfección, de búsqueda de la perfección más que nada, que se logró determinar que aplicando una serie de, entre comillas, deformaciones al edificio, esas deformaciones iban a llevar al ojo humano a percibirlo, a verlo en modo perfecto, fíjense, ¿no? Entonces, las deformaciones que se han aplicado son una ligera curvatura en la horizontalidad del basamento y también de los entablamentos. Estamos viendo la figura G, la figura está en la parte inferior. Obviamente acá está un poco exagerado el esquema, ¿ok? De hecho, cuando uno está frente al Partenón, uno tiene que observar ahí, estar muchos minutos para decir, ok, acá hay una pequeña curvatura, ¿no? Lo que pasa es que se han hecho mediciones, o sea, eso está verificado con las mediciones que se han hecho, ¿no? Entonces, aplicándole esas deformaciones, según el esquema de la figura G, ¿no? El ojo humano va a lograr percibirlo en modo perfecto, que sería el esquema E, ¿no? Entonces, esa es una de las, repito y subrayo el aspecto sorprendente de la búsqueda de la perfección. Bueno, habíamos mencionado que estamos cronológicamente en el siglo V, en la Edad Clásica. La Edad Clásica, en Grecia, ¿no? Significa justamente la búsqueda de la armonía y de la perfección, pero en diferentes campos, ¿no? También lo va a hacer en escultura. En la escultura, ha habido toda una evolución en la escultura griega, hasta llegar a los cánones hablo de la figura humana, en los cánones de la belleza, ¿no? Según lo que buscaban los artistas griegos, ¿no? Según estudios, según mediciones, etcétera, se logra establecer cánones de belleza que ahora, más de 2000 años después, siguen siendo considerados
cánones de belleza, por lo menos de lo que es la belleza en el mundo occidental, ¿no? En el mundo occidental. A propósito de eso, vamos a recordar, a ver, a mis alumnos de dibujo 1, o los que han sido también alumnos del profesor Wilder Gómez, ¿no? Cuando se hablaba de las proporciones del monigote. Recuerdo eso porque justamente esas proporciones del famoso monigote que usamos en dibujo vienen de... aplicamos ese tipo de proporciones. A ver si recuerdan los alumnos. ¿Cuáles son las proporciones del monigote? Las proporciones del monigote de dibujo han sido tomadas de las proporciones que proponían los escultores de la Grecia clásica, ¿no? Lisipo, Praxíteles, Gidias, etc. ¿Recuerdan? Los que han sido alumnos de Wilder, porque creo que con Wilder se enfoca un poquito más el tema de las proporciones de la figura, ¿no recuerdan? ¿Ninguno? Las famosas 8 cabezas, como dice Caroline, exactamente, las 8 cabezas. Eso de ahí viene de las proporciones estudiadas por los griegos, ¿no? En el campo de la escultura, para la representación de la figura humana, ¿no? Las famosas 8 cabezas, ¿no? Entonces, eso simplemente mencionaba para demostrar que en esta época de la civilización griega, el famoso siglo de oro, ¿no? Hay una búsqueda constante de la perfección. Acá tenemos la fachada sur, y vamos a ver un poco lo que constituye la parte de la estructura y los materiales que se han utilizado en el Partenón, ¿no? Hay un sistema estructural en realidad mixto, porque, bueno, predomina el sistema dintelado, en el sentido que tenemos columnas y entablamentos, ¿no? Que es lo que rodea todo el edificio, ¿no? La perístasis es la secuencia de las columnas que rodean por sus 4 lados el templo, ¿no? Las columnas entonces son los elementos soportantes y los elementos sostenidos vienen a ser los entablamentos, las vigas, los elementos horizontales en resumen, ¿no? Pero además tenemos muros internos que actuaban de alguna manera también como muros portantes, ¿no? Cuando el templo estaba completo y tenía un techo. El material utilizado es el mármol pentélico. ¿Qué cosa es el mármol pentélico? Es un mármol típico de la Grecia, que justamente la cava de este mármol estaba en el monte Pentélico, que está como a 5 kilómetros más o menos al noreste de la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí toma el nombre este mármol. Es un mármol muy fino, un mármol blanco, ¿no? Muy fino, tiene algunas venaduras muy delicadas, casi no se notan, ¿no? Pero fue el material preferido para los principales edificios de Grecia, ¿no? Tenía un techo a 2 aguas el Partenón, cuando estaba completo, cuando tenía el techo construido completo, ¿no? Con una pendiente de 15 grados. Es un techo a dos aguas. Una pequeña pendiente, 15 grados no es mucho, ¿no? Tiene una estructura de tijerales de madera, ¿no? Y la cobertura final eran tejas planas de terracota. Ahora, obviamente teniendo faldas inclinadas el techo, esto iba a generar los frontones triangulares en los lados cortos del templo, ¿no? Los lados cortos tiene estos frontones que es prácticamente un triángulo isósceles, ¿no? Más o menos hay una proporción de 1 a 8 en la... Vamos a hacer un esquemita acá. Entre la base y la altura, ¿no? Un octavo más o menos es. Esto obviamente es el resultado de la pendiente de los 15 grados, ¿no? Entonces se va a generar ese triángulo isósceles para los tímpanos en los lados cortos del templo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No sé si algún alumno quiere preguntar algo o seguimos adelante. A ver. Si tenemos alguna inquietud. ¿Aún no? Dejamos para más adelante entonces las preguntas. Bueno. Vamos a hablar de las columnas ahora. Las columnas tienen un diámetro aproximado de 1,90 m
y una altura de 10 y 40 centímetros, ¿no? Ahora, justamente habíamos mencionado hace un rato el tema de la perfección, de la introducción de algunas deformaciones para favorecer la percepción armónica y perfecta del edificio, ¿no? Por eso, las columnas que están en los ángulos, en las esquinas del templo, tienen un diámetro un poquito mayor. Se ha verificado eso, se ha medido un poquito mayor, ¿no? Ahora, el orden es el dórico, habíamos dicho, y cada orden arquitectónico tiene sus propias características. En el caso del dórico, el fuste de la columna, o sea, el cuerpo, digamos, de la columna, tiene escalaturas con ángulos vivos. Aquí justamente hay ese detalle que quería mostrar, donde efectivamente se aprecia perfectamente cómo es el acabado del ángulo, ¿no? No tienen base, como sucederá en el orden jónico y el corintio. En el caso del dórico, la columna no tenía base. Y justamente el fuste se apoya directamente en el estilóbato, o sea, en el piso, ¿no? Directamente apoyado. Ahora, el dórico es un estilo, es un orden que ha evolucionado, habíamos mencionado, hay otros templos anteriores al Partenón en otras zonas de Grecia y del Mediterráneo, ¿no? En donde se aprecian diferentes proporciones. Por ejemplo, algunos capiteles son mucho más anchos, en el caso de los templos de Sicilia, por ejemplo, son mucho más anchos, tienen un poco la característica del equino, que viene a ser la parte curva, que parece un plato, ¿no? Mucho más ancho en los templos arcaicos, y sin embargo aquí se llega a esas proporciones que vendrían a ser las proporciones ideales. Por eso habíamos mencionado que el Partenón es el edificio cumbre del orden dórico. Ahora, esa es una cosa muy interesante, porque resulta que las columnas no son hechas de una sola pieza monolítica, ¿no? Estas columnas son hechas por partes, ¿no? Es una sucesión de tambores, ¿no? Uno sobre el otro, y aquí estamos mostrando este sistema ingenioso que inventaron los griegos para poder construir las columnas, ir subiendo las piezas una por una, ¿no? Hasta formar el fuste completo, ¿no? Ahora, hay una cosa interesantísima, que es el sistema que habían inventado para ensamblar los tambores, ¿no? Y que no se deslizaran. Ahora, ustedes dirán, eso es en mármol, es pesadísimo, no habría peligro de deslizamiento. Bueno, ¿y qué pasa si hay un sismo, si hay un terremoto, ¿no? Claro, si el terremoto es muy fuerte, obviamente se caerá todo el templo, pero si hay un pequeño sismo, una sacudida, podía generar un desplazamiento de los tambores de las columnas, ¿no? Entonces inventaron ese sistema ingenioso de encastre con piezas de madera en el centro de los tambores. Fíjense, eso se llama el empolión, viene a ser esta especie de cajita con un orificio, ¿no? Y el polo viene a ser esa especie de tubo de elemento cilíndrico que va a estar introducido dentro del empolio. Del empolio, sí, el empolio, ¿no? Son elementos de madera, ¿no? Se utilizaba la madera de olivo o también madera de coníferas, ¿no? Que son los pinos, ¿no? Entonces, es bastante interesante conocer el sistema constructivo, ¿no? Al interior de las columnas. Aquí tenemos el sistema, los detalles, los componentes del orden dórico en el caso del Partenón. El fuste que acabamos de, empezamos por abajo, ¿no? El fuste de la columna que acabamos de explicar cómo se construye. Luego tenemos el capitel, que está constituido por el ábaco y el equino. El equino viene a ser esa especie de plato, ¿no? Esa especie de plato que está inmediatamente sobre
el fuste, el último tambor del fuste. El ábaco viene a ser esa especie de cuadrado, ese dado, que va a ser el que va a sostener el entablamento, el elemento horizontal. Aquí no está mencionado el collarino, porque me parece que el collarino acá no hay, no tienen, por lo menos no se aprecia. El collarino vendría a ser unas líneas que estaban inmediatamente debajo del equino, o sea, estarían más o menos aquí. Vamos a poner con esta. Eran unas escanalaturas muy finas que estaban acá. En algunos templos dóricos esto aparece. En este caso me parece que no se aprecian. Eso se llamaba el collarino. Entonces, en nuestro caso tenemos un equino y un ábaco como partes del capitel. Luego tenemos la parte decorativa de todo el entablamento, que vienen a ser esta secuencia de elementos que son los triglifos, que son esos elementos con unos canales al centro, ¿no? Y las metopas, que son estos paneles rectangulares que tenían una decoración escultórica, tenían unas esculturas. Estamos apreciando que en el caso del Partenón prácticamente ya no existen las metopas. Acá vamos a contar un poco la historia de por qué el Partenón así ha terminado en este estado, ¿no? Es una historia un poquito larga, pero digamos en la actualidad apreciamos solamente esta metopa, que me parece inclusive es una réplica, ni siquiera es la original, ¿no? Y luego encima de todo ese entablamento tenemos la cornisa, que acá también tenemos solamente una pequeña porción. A ver, antes de pasar a esto, vamos a ver un primer video muy cortito. Voy a ubicarlo y lo voy a compartir. Aquí se ve perfectamente las columnas dóricas, los triglifos y una sola metopa en el lado izquierdo, que en realidad es una réplica, es un calco, porque la original se encuentra en el museo. Pero digamos que se aprecia perfectamente la estructura. Ma la cella interna è stata ricostruita magari in passato? Già in passato, dico, non... del bombardamento. Ah, ok. Distrutta dal bombardamento e dall'incendio. Ah, prima, ok. incendio nel III secolo. Il bombardamento del XVII. Allora, sono blocchi corressi, li hai ubicati. Muy bien, entonces se mencionaba en el video que el Naos, en realidad el templo fue bombardeado, primero fue incendiado, porque ha tenido muchísimos momentos de destrucción. Primero fue incendiado en el siglo III y después, perdón, no sé qué pasa acá. No, ok, era una música que se había introducido. Y luego fue bombardeado por los venecianos cuando existieron las luchas, porque Grecia estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano, o sea, el imperio de los turcos. Como los turcos estaban en conflicto, en enfrentamiento con los venecianos en algún momento bombardearon el Acrópolis. Pero miren la mala suerte, el Partenón en ese momento lo habían convertido los turcos en un depósito de pólvora. O sea, dentro del naos del Partenón habían guardado la pólvora. Entonces, el bombardamiento de los venecianos, justamente cae una bomba en el Partenón y ya se pueden imaginar, ¿no? Entonces, esto prácticamente lo destruyó el templo completamente. Muchas de las partes que estamos viendo en el Partenón actualmente ya han sido
recompuestas, algunas partes son reconstruidas, no quería usar la palabra reconstruir, porque en realidad lo que se ha reconstruido son algunas piezas, ¿no? Pero las columnas, seguramente muchas han sido ya rearmadas, recompuestas, pero por ejemplo en el caso del naos, solamente quedó esas partes de los muros que estamos viendo, ¿no? A ver, vamos a continuar con el archivo. Hay un par de videos más, pero vamos a seguir la secuencia del PPT. A ver, entonces nos habíamos quedado en la fachada sur, ¿no? Estábamos aquí. Ahora, aquí estamos viendo una reconstrucción, un 3D de cómo pudo haber sido el Partenón en su época de mayor esplendor, completo, ¿no? Inclusive estamos viendo que tenía color. Eso lo vamos a tocar al final de la sesión, el tema del color. Muchos monumentos de la antigüedad tenían color. Han llegado hasta nuestros días ya carentes de la policromía, pero siempre quedan restos, ¿no? Siempre quedan restos y se puede deducir de los pocos restos que quedan que en su momento, cuando estuvieron completos los monumentos, podían haber tenido interesantes policromías. Este es uno de los casos también, el caso de Partenón. El espacio interior. Ahora, tenemos un naos que está organizado en el siguiente modo. Hay un deambulatorio, ¿no? Esa especie de corredor en forma de U, ¿no? Definido por esta columnata a 2 niveles, que también es de orden dórico, ¿no? Pero con un nivel doble, ¿no? En el fondo del ambiente, que es un ambiente rectangular, estaba colocada la estatua de la diosa a la cual está dedicado el templo, es decir Atenea Partenos, ¿no? la Atenea Virgen, la versión de Atenea Virgen. ¿Ustedes saben quién es Atenea? ¿Cuál era el atributo de esta diosa? A ver, para los que recuerdan un poco la historia o han visto películas, la diosa de la sabiduría, ¿no? Tiene una serie de atributos, es el símbolo de la sabiduría, ¿no? En algún momento también representa la guerra, ¿no? Es como un poco en la religión, la guerra también exactamente, ¿no? Como en muchas religiones de la antigüedad, las divinidades podían estar ligadas a una serie de conceptos, ¿no? Eso también se ha trasladado un poco después a la religión católica de algún modo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la Virgen María, ¿no? Para los que son creyentes y siguen la religión católica, hay varias versiones de la Virgen, ¿no? Entonces, esta es una cosa que viene desde la antigüedad. Ahora, aprovechando esta imagen y lo que estamos hablando sobre la diosa, en este caso Atenea, tenemos que tener en cuenta un detalle importante en lo que viene a ser el templo para los griegos, ¿no? El templo es la casa de la divinidad, ¿no? Es la casa de la divinidad. En el templo solamente pueden entrar los sacerdotes y las personas directamente allegadas a todo lo que tiene que ver con el culto de esa divinidad. Específicamente en este caso estamos hablando de Atenea, ¿no? En el templo no entra el público, en el templo griego. Esa es una gran diferencia con los templos ya sea los templos católicos o las mezquitas musulmanas, ¿no? Donde sí los feligreses entran a orar en el templo, ¿no? Por eso son muy grandes las iglesias, ¿no? O sea, el concepto de iglesia
que justamente viene de la palabra griega eclesia, que significa reunión de personas, ¿no? Eso ya es un concepto que aparece con la cristiandad, ¿no? En el caso de los griegos es diferente. La casa del dios es una casa a la cual no puede entrar el pueblo. El pueblo va a adorar a la divinidad en la parte exterior. En la parte exterior va a haber un lugar, un altar, que me parece que se llamaba el oikos, en el caso de la civilización griega, en donde allí el pueblo sí puede rendir el culto, hacer los ritos, etcétera, de adoración a la divinidad, fuera del templo, ¿no? Entonces, ese es un concepto bastante peculiar en el caso de la religión griega, ¿no? Solamente podía entrar el sacerdote. Ahora, se menciona, se sabe, a pesar de que no han quedado restos de esta escultura monumental de la diosa, que fue Fidias el encargado de realizar la escultura de Atenea Partenos. Era una escultura que algunos dicen que alcanzaba los 12 metros, algunas versiones dicen que llegaba a 10 metros, otras que tiene 12 metros. Entonces, no sé si hay otra imagen que voy a poner después de una reconstrucción de ese es un 3D, evidentemente, pero hay una réplica que han construido en Estados Unidos de la diosa Atenea Partenos. Bueno, lo que quería justamente mencionar es lo siguiente. Si nos imaginamos de una altura, una escultura de esas dimensiones en oro y marfil, lo espectacular que debe haber sido, lo espectacular que ha podido ser una obra de este tipo, ¿no? Dentro del Partenón. Con toda la historia que hemos contado ya en alguna manera, bombardamientos, incendios, etcétera, obviamente una de las primeras cosas que seguramente desapareció fue la estatua de Atenea Partenón, ¿no? Y de hecho no quedan descripciones de algunos historiadores de la época, etcétera, pero no quedan restos, ¿no? Entonces todo lo que tenemos ahora son reconstrucciones. Entonces, bueno, la diosa Atenea estaba puesta en el fondo del naos, de la celda principal, pero detrás hay un espacio que es mucho más privado inclusive, que es el opistodomos. Es un espacio reducido que curiosamente, en el caso del Partenón, tenía otro orden arquitectónico. Las columnas, tenía 4 columnas al centro, eran de orden jónico. Ese es un detalle que no se entiende bien por qué se introdujo un orden arquitectónico diferente para el opistodomos, ¿no? Entonces, allí habían 4 columnas de orden jónico. Ya había adelantado, ahora que estoy leyendo este texto, la función de este opistodomos, ¿no? Puede haber sido, es una hipótesis, ¿no? Puede haber sido la tesorería donde se guardaban justamente los tributos de la Liga de Delos, ¿no? Para ubicarnos un poquito en el contexto, Grecia era, en la antigüedad, eran diferentes ciudades-estado independientes, eran como pequeños países. Una cosa era Esparta, otra cosa era Atenas, etcétera, ¿no? Entonces, cada ciudad-estado tenía su gobierno, tenía sus propias reglas, etcétera, pero había momentos en el cual se aliaban, ¿no? Habían alianzas entre ciudades-estado, habían también enfrentamientos, pero también habían alianzas. Entonces había la Liga de Delos, por ejemplo, una congregación de ciudades de esta región de Grecia, ¿no? Y Atenas era, digamos, prácticamente la capital de esta confederación, podemos decir, de alguna manera. Por lo tanto, siendo el principal templo de la ciudad, es probable que haya tenido también esa función de tesorería. Y eso es lo que les mencioné, ¿no? Esa es una reconstrucción de la escultura de Atenea en Nashville, en Estados Unidos, ¿no? Han hecho esta recreación, y me pareció interesante porque se ve la escala humana, ¿no? Se ve la escala humana. Entonces, la quise proponer porque me parece que da una idea de cómo podría haber sido.
esto es lo que queda en la... O sea, prácticamente ya no queda nada en realidad, ¿no? Entonces, el muro del fondo, esta pared del fondo viene a ser el opistodomos prácticamente, el muro del fondo, y solamente unos cuantos restos de los muros laterales es lo que se aprecia. Ahora, estamos viendo acá, están en un proceso, no se entiende bien si quieren reconstruir la celda, o sea, el naos, ¿no? Hay todavía una serie de estudios y se está evaluando la posibilidad de reconstruirla. Probablemente no, porque en restauración ya no existe más el concepto que existía en el siglo XIX de reconstruir los monumentos como podían haber sido en su momento original, que esa fue una concepción de Viollet-le-Duc, uno de los teóricos de la reconstrucción en estilo de los monumentos en el siglo XIX, ¿no? Eso ya está totalmente superado. Por eso yo personalmente pienso que es poco probable que se llegue a una reconstrucción del Partenón. No va a suceder, como tampoco, por ejemplo, el Coliseo Romano, mencionando otros edificios de la antigüedad, no han sido ya reconstruidos, porque la teoría moderna de la restauración de monumentos ya no considera esa posibilidad, porque lo que se haría en ese caso sería un falso histórico, ¿no? Y la restauración no busca hacer falsos históricos. Lo que busca la restauración es conservar en la medida de lo posible lo que ha quedado y reintegrar en la medida de lo posible partes para tener una apreciación completa del elemento. Por ejemplo, acá hay muchas columnas, que estamos viendo sobre todo en el lado, voy a poner un círculo acá para que lo vean, tienen los capiteles nuevos, ¿no? Eso se nota porque el mármol se nota que es un mármol nuevo, ¿no? Entonces, ese tipo de operación sí es permitida en el caso de la restauración de monumentos, pero no una reconstrucción completa de partes que ya no existen, ¿no? Estamos viendo en el suelo bloques de lo que eran los muros del naos, pero ha quedado simplemente en esa posición. Antes de pasar a esto, a la parte escultórica, tengo otro breve video que yo mismo hice con los arquitectos que están a cargo de la conservación del Partenón, y lo voy a compartir en este momento. Es un video breve también. Esta es la entrada principal del Partenón. Esta es la fachada este, que en antigüedad era la orientación de la entrada de los templos griegos, ¿no? Ahora vamos a entrar el Partenón. Andiamo dal lato est, qui dall'ingresso, qui siamo a peristasi est. Queste sono le colonne del Pronna. Questo restauro è, diciamo, recente. This is a recent restoration. This piece is terminato nel 2004. Ah, ok. Ora si stanno facendo all'inizio ha deciso di lasciarle senza scanalature. Ah, senza le scanalature. Però con indicato dove Sì, passava. Ma tu sei d'accordo con questa scelta? Alla fine Probabilmente è una scelta pratica, no? It means much work to do the whole scanalatura, so maybe it's faster to leave the pieces in this way. Maybe that's the reason. No, this is of course has to do with the history of this the decisions that has to do with
Chronos, because Chronos, this 6 column of Chronos are restored. So originally only one, the one at the corner was preserved as a whole, and all the rest, let's say from the second drum and up, are the result of the restoration. So it was Manolis Kores who studied all the pieces, he found out the original place, and and then they put back again on the drums that they were received, they put back again, and then of course they had supplements with new marbles. It was necessary in order to have, let's say, the corner again. And the first part was anyway, it was to have as a signature, because this is how it was originally also in the antiquity the construction of the columns. So they have to have this step, this middle step during the channeling, the procession of making the channels. Ahora, este video ha sido bastante interesante porque se ha podido ver la integración de algunas partes de las columnas que los hemos visto lisas. Y justamente lo que explicaba Basilia Manidaki, que bueno, les contaba un poco de la vara, estaba bromeando con Ángeles. Lo que pasa es que el arquitecto que han visto allí con lentes de sol y la camisa es un compañero mío de estudios cuando estudié en Roma, que ahora está de director, digamos, junto con Basilia, del equipo de restauración de Partenón. O sea que la verdad que fue una, como podrían decir, una suerte tremenda tener a un amigo que trabaja en el Partenón para que me diera un permiso especial para entrar, ¿no? Es lo que estaba mencionando. Sí, la verdad que no, fue increíble, increíble. Y volviendo al tema de las piezas que hemos visto en la columna, resulta que la construcción de las columnas es una cosa que yo siempre le preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacían para que las escanalaturas, o sea, las, no sé, escanalaturas se dice en castellano, ¿no? Coincidan, si estamos hablando de una columna, estrías, gracias Ángeles, las estrías. ¿Cómo hacían para que encajaran las estrías? Entonces justamente Basilia estaba explicando, las columnas se armaban sin estrías, o sea, se ponían todos los tambores, ¿no? Con una guía, ¿no? No, perdón, ya recordé el detalle. Solamente una tenía las estrías completas, probablemente el tambor inicial en la base, ¿no? Los demás se ponían lisos, los demás tambores se iban poniendo lisos, como hemos visto, ¿no? Una vez que estaba completo el fuste, se procedía a esculpir las estrías en todo el fuste, ¿no? Entonces, desde el punto de vista constructivo fue súper interesante observar ese detalle, ¿no? Ese detalle. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro PPT. Me parece que ya estamos... ya ahí vamos a entrar a la parte de la escultura, ¿no? La decoración escultórica. Entonces, y aquí vamos a mencionar un aspecto histórico que es el causante, podríamos decir, del hecho de que el Partenón prácticamente no tenga... Eso ya habíamos visto. Eso de los... ¿Eso ya habíamos mostrado? Todavía no. Creo que no, ¿verdad? Nos hemos saltado esta parte. Ya habíamos explicado, ya, sí. Que pase por estar saltando del PPT al video, me perdí un rato. Eso sí, eso hemos visto. Ya, estamos en la parte de las esculturas, ¿no? La decoración escultórica. Entonces, según el orden dórico, que es el orden principal del Partenón, el friso tenía una decoración escultórica que en realidad es una secuencia, ya lo hemos visto en el video y en algunas imágenes anteriores, una secuencia entre triglifos y metopas, ¿no? Ahora, siendo el Partenón, habíamos mencionado un edificio que Pericles lo concibió como un monumento
que tenía que representar el orgullo de Atenas en el fondo, ¿no? El haber vencido a los persas, etcétera, ¿no? Va a proponer una serie de representaciones que van a simbolizar la victoria de la razón, que vendría a ser el pueblo griego, el pueblo ateniense, ¿no? Sobre la barbarie que vienen a ser los invasores, que son los persas, ¿no? Entonces, haciendo recurso de las historias de la mitología, se van a representar 4 ciclos, ¿no? La amazonomaquía, en el lado oeste, tenemos 4 lados, ¿no? La gigantomaquía, el lado oeste, la centauromaquía en el lado sur y la guerra de Troya en el lado norte, ¿no? La amazonomaquía vendría a ser la lucha de las amazonas. ¿Ustedes saben quiénes eran las amazonas? ¿Quiénes eran las amazonas? A ver si recuerdan. ¿Han escuchado ese nombre de estos personajes, de estas mujeres, las guerreras? Es un pueblo de guerreras mitológicas, ¿no? Hijas de Zeus, ¿no? La tribu que aparece en la película de Mujer Maravilla. Sí, ya me imaginaba que íbamos a llegar a la Mujer Maravilla, porque gracias a la Mujer Maravilla, los jóvenes saben que existió el pueblo de las Amazonas. No, es que es divertido, Ángeles, ver cómo en la cultura pop, ¿no? Aparecen, se retoman, ¿no? Pasajes de la historia que bienvenida sea la cultura pop, ¿no? Para, en este caso, de una película de una superheroína, ¿no? Para recordar un poco la historia de la mitología antigua. En el caso de la gigantomaquía, que también es un episodio de la mitología griega, ¿no? Que representa la lucha de los gigantes contra los dioses del Olimpo, ¿no? Y la centauromaquía es la lucha de los centauros contra el pueblo de los lapidios, ¿no? Entonces eran todas representaciones que muestran, decíamos, el triunfo de la razón sobre los pueblos invasores, los pueblos que de alguna manera atacaban al pueblo griego, ¿no? Entonces acá tenemos algunas de las metopas que decoraban el entablamiento, el friso del Partenón. Ahora, acá sí vamos a tener que recordar entonces por cuál motivo ya no se ven las metopas en su lugar. Bueno, algunas seguramente se perdieron en los incendios, en los bombardamientos, etc. Pero el principal motivo por el cual el Partenón carece de sus principales esculturas es que a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, el embajador del rey de Inglaterra, que era Thomas Bruce, el conde de Elgin, ¿no? Va a obtener un permiso del Imperio Otomano, que en ese momento había ocupado Grecia. Grecia estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Va a obtener un permiso del Imperio Otomano para, en principio decía así el permiso, para hacer calcos, réplicas de las esculturas de Partenón, ¿no? Para, con una finalidad, digamos, didáctica, ¿no? Para introducir el estudio de la antigüedad en Inglaterra, ¿no? Entonces, tiene este permiso del Imperio Otomano, ¿no? Y forma un equipo, el conde Elgin, para, en principio, hacer calcos. Pero resulta que viene luego reinterpretado. En realidad fue una gran viveza, usamos la palabra viveza porque en realidad todas partes se cuecen habas. Nosotros a veces pensamos que en el Perú se dan ciertas cosas, pero en realidad se dan en todo el mundo, ¿no? Y por una especie de cláusula media ambigua, ¿no? Y también con mucho descaro, mucho desparpajo,
¿no? Despoja al Partenón de sus principales esculturas, de las esculturas de los tímpanos y de prácticamente todas las metopas, y se las lleva a Inglaterra, y están en el British Museum. Entonces, un gran problema pendiente diplomático entre Grecia y el Reino Unido es el robo de las esculturas del Partenón, ¿no? Una cosa que hasta ahora no ha tenido solución, ¿no? Un poco también como lo que sucede con el Perú y Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que hay muchísima, tengo que conectarla con esto. Hay muchas obras de arte de las civilizaciones Inca que están en el extranjero, en Estados Unidos en particular, ¿no? Hay también todo un tema de controversia con la Universidad de Yale, me parece que en la época del descubrimiento de Machu Picchu se llevaron muchas cosas, ¿no? No solo Machu Picchu en realidad. Entonces, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual el Partenón no tiene su decoración escultórica, se las llevaron a Inglaterra, ¿no? Acá tenemos una representación de lo que pudo haber sido el frontón del lado oeste, o sea, el frontón principal, ¿no? Habían dos temas en los frontones. En el frontón principal se narra el nacimiento de Atenea, ¿no? La diosa Atenea que nace, según la mitología, de la cabeza de Zeus, ¿no? De la cabeza de Zeus, ¿no? Nace ya armada, con un escudo, con todos sus atributos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa escena hay la participación de una serie de divinidades, ¿no? Pero, digamos, el tema central es el nacimiento de Atenea, ¿no? Justamente está en el tímpano de la fachada principal, ¿no? Y estamos apreciando en las fotos de abajo las esculturas originales que están en el British Museum. Obviamente son esculturas de Fidias y de sus alumnos, porque obviamente esto no es que solamente Fidias las ha hecho. Probablemente él ha compuesto, digamos, la escena y habrá trabajado personalmente también en la ejecución de algunas, pero seguramente ese trajo todo un equipo de la escuela de Fidias, ¿no? Entonces, estas estamos frente a obras maestras de la arquitectura del periodo clásico de Grecia, ¿no? Bueno, las divinidades, hay muchísimas divinidades representadas. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, el primer personaje que vemos echado, hay muchas divinidades femeninas en realidad en esta escena, pero el que vemos echado es Dionisio, el dios Dionisio, que se supone está llevando un cáliz hacia el sol, ¿no? Solamente que ha perdido una parte de la mano, ¿no? Todas están sin cabezas, o sea, las cabezas muchas veces se perdían, es una parte muy frágil de las esculturas que se han perdido con mucha facilidad. De hecho, ninguna tiene cabeza, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el lado de la derecha estamos viendo a tres diosas, me parece que aquí están los nombres, Latona, Dione y Afrodita, ¿no? Estas están consideradas como las obras digamos, más perfectas de todo lo que fue la producción de Fidias, ¿no? Sobre todo por el detalle de los vestidos, de las telas, ¿no? Este es el frontón o sea, el lado principal, la fachada principal. Y este viene a ser el otro frontón, donde se representa otra escena, donde también es protagonista Atenea, pero aquí estamos viendo la escena en la cual Atenea se enfrenta al dios Poseidón para lograr el control de Ática, que es la región en donde se encuentra Atenas, ¿no? Hay una disputa entre estos dioses y al final la que va a vencer la disputa va a ser Atenea, ¿no? Y va a ser la diosa protectora, digamos, de la región. O sea, ella derrota en esta disputa a Poseidón. ¿No? Poseidón está representado con el tridente, etc. Entonces acá también vemos toda una serie de personajes que acompañan la escena, ¿no? Y en la parte inferior vemos los fragmentos, porque acá sí tenemos ya fragmentos bastante reducidos
de lo que fueron las esculturas originales, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora es esculturas de los frontones y el friso exterior. Pero fíjense, justamente si observamos el esquema del lado izquierdo, en el deambulatorio hay también un friso interior, en la parte, estamos viendo la parte superior, digamos, ¿no? Un friso que externamente no se apreciaba, ¿no? Pero que representa, en este caso, las procesiones de las Panateneas. Las Panateneas eran unas procesiones que se tenían una vez al año en la ciudad de Atenas, en honor de la diosa patrona de la ciudad, ¿no? De Atenas. Entonces, eran procesiones muy, muy concurridas, muy seguidas, que atravesaban la ciudad de Atenas, atravesaban el Ágora, subían a la Acrópolis y terminaban justamente frente al Partenón, ¿no? Entonces, todas estas escenas, diferentes escenas, con diferentes personajes, fueron representadas en las esculturas de este friso, que le llaman el friso jónico, en el conjunto escultórico del Partenón. Y con esta imagen vamos a terminar nuestra charla, y es para indicar, como ya lo hemos visto en alguna imagen anterior, el tema de que el Partenón en origen tuvo policromía, tuvo colores, ¿no? Se han descubierto, analizando las petopas o las esculturas de los frontones, que en un inicio han sido pintadas. Algunos dicen que inclusive los fuses de las columnas tenían color. Eso sí, no está todavía muy acertado, no hay demasiadas evidencias, pero sí en el caso de las metopas. Entonces, ahora creo que cuesta un poquito de trabajo imaginarse todos estos monumentos, no solamente Partenón, en realidad todos los templos de la antigüedad, como edificios que han tenido muchos colores. Sin embargo, tuvieron policromía, ¿no? Utilizaban colores como, los colores principales eran el rojo, el azul, el amarillo, que los obtenían de algunos minerales, ¿no? De óxidos, de cobre, etcétera, ¿no? Entonces eran los colores que seguramente dominaban en la decoración escultórica del Partenón. Bueno, entonces, eso sería todo. Aquí les dejo la prueba que estuve en persona para que no vayan a creer que ha sido pura fufuya. Gracias, Ángeles. Bueno. Muchas gracias. No sé si Muchas gracias, José Luis. Sí, vamos a ver si los chicos tienen alguna consulta. A veces son un poco tímidos, tú ya sabes cómo es esto. Pero conmigo no pueden ser tímidos porque ya nos conocemos, sobre todo creo que varios de ustedes. O sea que la timidez es cuando hay personas desconocidas, ¿no? Gracias chicos. Bueno, ¿qué decir? Simplemente una pequeña reflexión. Estamos tratando todos de salir adelante con este tema de la pandemia, ¿no? Estamos logrando, ya nos hemos pasado un año entero trabajando de manera virtual, lo vamos a seguir haciendo hasta que las condiciones sanitarias permitan un regreso a las clases presenciales, ¿no? Yo siempre digo que, siempre trato de buscar el lado positivo, ¿no? Y yo digo, menos mal, esta pandemia nos ha llegado en un momento en el cual la tecnología está tan avanzada, que podemos estar, así como en ese momento, hablando, conversando, aprendiendo, ¿no? Sin mayores dificultades. Bueno, las dificultades, ¿cuáles son? Que se te vaya la corriente en casa, o que esas son las dificultades. Pero superadas esos aspectos, ¿no? Estamos continuando con nuestras actividades, nuestra vida, etc. Ángeles, ¿qué hubiese pasado si esa pandemia hubiese llegado hace 30 años? Yo digo 30 años porque soy mucho mayor que Ángeles.
me remonto a mis tiempos de universidad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si nos llegaba la pandemia en los años 80, 90? Simplemente se paralizaba todo. No sé si ustedes, bueno, ustedes no, porque ustedes son demasiado jóvenes, pero yo digo, ok, en medio de todo, ok, la tecnología nos está permitiendo continuar con nuestra vida, ¿no? Y Entonces, la sí, tecnología también hace que los chicos puedan acceder a una cantidad de información tremenda, ¿no? Y que puedan hacerse responsables también de sus propios procesos de aprendizaje. Eso es así es, importante, creo. así es, Sí. así es, así es, así es. Y nada. Bueno, quería nuevamente agradecer a Ángeles, mi querida amiga y No, colega, por esta oportunidad de haber compartido algo que ha sido una experiencia muy, muy bonita para mí, de haber visitado, primera vez que iba a Grecia, que era uno de esos lugares. Nosotros los viajeros siempre tratamos de ver, de conocer, de visitar, lo que siempre hemos tenido en mente desde pequeños, ¿no? Y bueno, hay veces en el cual se tiene la ocasión de hacerlo, ¿no? Y yo he tenido esa ocasión, he tenido esa ocasión. Y nada, espero que esa pandemia termine lo antes posible porque quiero retomar el tema de viajes. Bueno, ustedes no lo saben, pero Ángeles sí, tenía programado un viaje a la Bienal de Venecia el año pasado. ¿Te acuerdas, Ángeles? Yo ya estábamos armando el equipo, súper entusiasmados, ¿no? Y nada, o sea, esto, pero sí, pues, se va a volver a eso, o sea, hay que tener paciencia, porque creo que una de las cosas que más tenemos que tener en esta época es la paciencia. Esperar, seguir cuidándonos, porque si no nos cuidamos, claro, se salta para atrás, no se se arregla. retrocede. Sí. Entonces, nada, a seguir cuidándonos y a seguir aprendiendo con entusiasmo. Muchísimas gracias, José Luis. Ha sido Gracias también a increíble, ti. de verdad. Testimonio así de primera mano, con videos tuyos, magnífico, hermoso. Muchísimas gracias, Gracias. de verdad. Muchas gracias también. Nos Saludos, vemos. chicos. Hasta pronto.